una joven poseída por demonios o víctima de una enfermedad mental maltratada. Su historia incluye 67 sesiones de exorcismo y diagnósticos de epilepsia y psicosis. Durante esos rituales, ella afirmaba estar poseída por 6 demonios, entre la fe y la ciencia. ¿Qué revelan los testimonios? La lucha entre lo sagrado y lo médico no solo desafía nuestras creencias, sino que también plantea preguntas inquietantes sobre la vida y la muerte. Te invito a quedarte en el video y acompañarme a descubrir los secretos detrás de esta tragedia. Annelies Michel, una joven alemana nacida en 1952, creció en el seno de una familia extremadamente católica. Una chica inteligente que gustaba de cantar, elogiada por sus profesores y descrita por sus padres como una persona amable y alegre. Oraba con frecuencia y en algún momento expresó el deseo de ser profesora de religión. Su vida fue común hasta los 16 años, cuando una enfermedad repentina lo cambió todo. Comenzó a presentar convulsiones, entre otros síntomas, lo cual eventualmente llevó al diagnóstico de epilepsia y psicosis. Fue internada en el Hospital Psiquiátrico de Würzburg para recibir tratamiento, pero el impacto de los síntomas no disminuyó. Annelies afirmaba ver figuras demoníacas en las paredes y escuchar voces aterradoras, y además comenzó a rechazar las imágenes religiosas que antes veneraba. A los 20 años, fue diagnosticada con un cuadro de depresión severa, tan grave que en una ocasión intentó quitarse la vida. En este punto, su tratamiento se expandió para atender también su depresión. Sin embargo, la percepción de su estado empeoraba, pues los síntomas que presentaba parecían desafiar cualquier diagnóstico común. Frustrados por lo que consideraban la ineficiencia de los tratamientos médicos, los padres de Annelies buscaron ayuda en la iglesia para realizar un exorcismo. Aunque inicialmente se les negó, el obispo Joseph Stangl, quien dio seguimiento al caso de manera secreta, autorizó a 2 sacerdotes, Ernest Alt y Arnold Renz, para llevar a cabo el ritual. Contrario a lo que podría pensarse, el exorcismo no consistió en una sola sesión, pues se necesitaron alrededor de 67 sesiones en un lapso de 11 meses, en las que Ernest llegó a hacer sesiones de 1, 2 o hasta 4 horas, realizando aproximadamente 70 visitas a la casa de los Michel y grabando algunos fragmentos del proceso, sumando en conjunto hasta 42 horas de grabación, en las cuales Annelies decía estar poseída por 6 demonios. Entre estos se encontraban Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Adolf, Nerón y Valentin Fleischmann, este último siendo un sacerdote que fue expulsado por la Iglesia Católica debido a su mal comportamiento. Y a continuación, te compartiré pequeños fragmentos de estas sesiones. Der Hass drängt dich. Ne? Der Hass lässt dir keine... Der Neid über die andere Engel. Uns gibt's nie Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben! Du möchtest keine der Meere. Ich bin der Keine. Dreifaltig Kind Gottes. Ich hab ein Moderschlag! Die werden sie lieben. So sieht Drecksau, da haben sie sich über Saftzucht. Durante las sesiones, se comenta que Annelies fue atada con cadenas para evitar que se hiciera daño a sí misma o a los demás. Con el tiempo, su salud se deterioró de manera alarmante, pues dejó de comer y de beber, y sufrió lesiones graves en las rodillas por el tiempo que pasaba hincada. Finalmente, el 1 de julio de 1976, Annelies falleció a los 23 años. La malnutrición, la deshidratación
y una neumonía que contrajo en sus últimos días fueron las causas principales de su muerte, añadiendo a que en el momento de su fallecimiento pesaba solo 30 kilos. En un artículo detallado por The Washington Post, se menciona que 11 meses antes del deceso de Anneliese se abandonó el tratamiento médico. Y como lo mencioné antes, la iglesia inicialmente había rechazado la solicitud de la familia para realizar el exorcismo, por lo que se optó por hacer los rituales clandestinamente en casa de sus padres. Tras su muerte, el caso atrajo atención mediática internacional y generó un debate entre la medicina y la fe. En el juicio, se descubrió que Anneliese había recibido diagnósticos de epilepsia, una condición conocida por provocar alucinaciones y convulsiones. Además, sus médicos habían señalado síntomas de psicosis y desórdenes mentales graves que requerían tratamiento psiquiátrico continuo. Los médicos argumentaron que los exorcismos, junto con la suspensión de los tratamientos médicos, llevaron al deterioro progresivo de su salud. En la corte, se revisaron grabaciones del exorcismo y testimonios tanto de los médicos como de los religiosos. La defensa argumentó que Anneliese había estado poseída y que el ritual era su último recurso. Sin embargo, los fiscales sostuvieron que fue víctima de negligencia y abuso, acusando a los padres y a los sacerdotes de homicidio negligente. Finalmente, en 1978, los padres de Anneliese y los sacerdotes Ernest y Arnold fueron condenados a 3 años de libertad condicional y una multa, una condena que fue suspendida posteriormente. A pesar de esto, el veredicto dejó una pregunta ética importante. ¿Hasta dónde pueden llegar las creencias religiosas cuando la vida de alguien está en riesgo? El caso de Anneliese Michel es un profundo recordatorio de las tensiones y el diálogo que existen entre la fe y la ciencia en búsqueda de entender lo desconocido. Esta tragedia no solo destaca las luchas de una joven atrapada entre realidades contradictorias, sino que también invita a una profunda reflexión sobre cómo enfrentamos el sufrimiento humano y los fenómenos inexplicables. Por un lado, la Iglesia Católica identificó señales que indican una posesión demoníaca, recurriendo a rituales ancestrales en un intento de liberar a Anneliese de lo que consideraban fuerzas malignas. Por otro lado, la medicina buscaba explicaciones a través de diagnósticos de epilepsia y psicosis, intentando encontrar respuestas en la neurociencia y la psicología. Ambos enfoques revelan la complejidad de la condición humana, donde la fe y la razón pueden chocar o complementarse en el intento de entender situaciones extremas. En este contexto, es vital reconocer que, aunque la religión y la ciencia ofrecen respuestas diferentes, ambas abordan preguntas profundas sobre la existencia, el sufrimiento y la búsqueda de sentido. La historia de Anneliese nos recuerda que los dilemas éticos y existenciales no siempre tienen respuestas claras. Gracias por acompañarme en esta inquietante travesía. Nos veremos en el próximo video, donde seguiremos indagando en los misterios que nos rodean.